Continuamos hablando de los filósofos de la naturaleza. En esta ocasión vamos a centrarnos en aquellos pensadores que nos presentan unas propuestas más pluralistas y que podríamos decir que son los antecedentes que tenemos de las modernas teorías de el átomo. Así que sin más preámbulo, vayamos directamente sobre el material. Para comenzar, me gustaría que hiciéramos una recapitulación de todos aquellos nombres de los pensadores que hemos estado trabajando al momento, precisamente porque son nombres extraños, nombres largos y nombres que se parecen. Para poder hacer esta recapitulación vamos a recordar que el proyecto que mueve o que aúna a estos pensadores de la naturaleza o filósofos de la naturaleza es poder encontrar cuál es el arjé o la materia de la que se desprenden las demás cosas que existen en la naturaleza, aquella materia primigenia que constituye la base o fundamento de lo que existe. Puede ser entendido el arjé como materia prima o como materia primigenia. Cuando hablamos de materia prima, nos referimos a aquello que constituye el objeto, a aquel material del que está hecho la cosa, y cuando hablamos de materia primigenia es aquel material que da origen a la cosa. Bien, pero que los griegos no podían definir de por sí la diferencia entre una y otra y la denominaban como arjé de forma genérica. Ahora, les vamos a hacer una tabla donde podamos presentar los nombres de los personajes. En un primer momento en Occidente tenemos una primera reflexión que salta del pensamiento mítico religioso a el pensamiento filosófico con una explicación a partir de la observación, el análisis y el uso de la razón que nos dice de qué está constituida nuestra realidad. Y esa reflexión viene a manos de Tales de Mileto. Tales de Mileto nos va a decir que la materia prima o arjé es el agua. Discípulo de Tales de Mileto es Anaximandro. Anaximandro se va a distanciar de su maestro, se va a diferenciar y nos va a decir: la parte no puede ser creadora del todo. Así que por tanto la materia primigenia es algo que no podemos definir porque no está aquí, está en otro plano, está fuera de la naturaleza, es algo por supuesto que crea, que genera lo demás, pero es indefinido. Y la palabra que emplea para designar esto indefinido va a ser apeirón, que viene a traducirse como indefinido. Discúlpenme por mi letra, en el monitor se me hace muy difícil escribir. No tengo todavía mucha destreza con el stylus. Ahora bien, el próximo personaje que le sigue es Anaxímenes. Anaxímenes nos va a decir que el arjé es el aire. Estos tres pensadores constituyen lo que es la escuela de Mileto. Ahora bien, para poder recordar la diferencia entre Anaximandro y Anaxímenes, quizás nos puede ayudar la N que aparece en Anaximandro, así como en apeirón. Y si nos damos cuenta, prácticamente en el mismo centro del nombre Anaxímenes nos encontramos esa I acentuada. Bien.
que básicamente vamos a encontrar sin acento en la palabra aire. Va a haber otros pensadores que tienen nombres como Anaxágoras, pero les voy a dar la clave según vayamos mirando a los autores. Luego de los pensadores de la escuela de Mileto, estuvimos hablando de Pitágoras de Samos, que aunque bien sí Pitágoras tuvo conocimiento de las ideas de Anaximandro, no podemos circunscribirlo en la misma escuela. Anaximandro aparentemente fue maestro de Pitágoras. No lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que para Pitágoras es el número aquello de lo que está constituido el universo. A partir del número, bien, se crea a partir de las matemáticas. La naturaleza puede ser explicada matemáticamente, siempre recuerden eso. Ahora bien, además de Pitágoras, estuvimos viendo otros dos personajes que son los que están preocupados por explicar el asunto del cambio. Estos dos personajes son Parménides de Lea, para el que no existía ningún arjé porque nada sale de la nada. Bien, no hay una materia que da origen porque todo ha existido. Y por otro lado tenemos a Heráclito. Heráclito nos dice que todo fluye, pero también nos establece una materia primigenia, un arjé, aunque sea metafórico. Y el arjé, según Heráclito, es el fuego. Si nos damos cuenta, todos estos personajes están partiendo de una sola explicación, de un solo elemento para explicar, parten de un solo elemento para explicar la naturaleza o el universo, cómo están constituidas las cosas. Bien, es decir, son monistas, parten de un solo principio. Los pensadores que vamos a ver a continuación son pluralistas, es decir, que parten de varias cosas para explicar de qué está constituido el universo, cuál es el arjé. Veamos en detalle. El personaje del cual vamos a estar hablando a continuación constituye la síntesis inmediata del pensamiento de Parménides y de Heráclito. Si muy bien Platón y Aristóteles van a intentar responder de una manera final a la pregunta en torno al cambio, a la transformación y al devenir, Empédocles da una respuesta inmediata o intenta integrar en su explicación sobre el mundo inmediatamente a los pensadores que le preceden, que son pues Heráclito y Parménides. Empédocles nació en Sicilia, lo que constituye o constituyó la Magna Grecia, es una isla bastante cerca de la ruta itálica. Su familia era muy importante, sin embargo, él pasa a la posteridad no solamente por su explicación filosófica, sino por la vida tan excéntrica que llevó. Se decía que vestía siempre con una túnica color morado y que llevaba una faja dorada que cuando reflejaba el sol, pues él parecía resplandecer, al igual que utilizaba unas sandalias del mismo color, como bien flashy. Él siempre estaba flashy, bien, y de igual forma usaba una especie de corona de olivo también del mismo material, o sea que vestía muy llamativo. Él se dedicaba a ser curandero, estudiaba las propiedades medicinales de las plantas, así como de los cuarzos, así bien tipo New Age. Era vegetariano y pues al igual que su vida fue, o sus comportamientos, costumbres eran excéntricas para las personas de la época, su muerte también fue bien excéntrica, pues
Empédocles se lanza de un volcán y pues fallece. Bueno, la historia realmente, o lo que nos dicen, es que Empédocles fue con un grupo de amigos hasta el monte Etna, que realmente es un volcán, no estaba activo en ese momento. Entonces pues le dice a sus panas que él le apostaba que si él se tiraba, él iba a salir expulsado por el mismo hueco del volcán, por el mismo cráter, porque los dioses lo iban a permitir así. Así que él, para mostrarle a sus amigos que los dioses estaban a su favor, pues él se lanza al volcán Etna, pero por supuesto no contó con el aval de los dioses y no salió expulsado y se quedó ahí y los amigos esperando que saliera como Superman, pero no fue así. En algunos libros de filosofía dicen que su muerte fue un suicidio. En otros casos, pues cuentan esa historia de que él estaba muy seguro de que iba a salir expulsado. En todo caso, Empédocles es muy interesante, como le venía diciendo, por ser la síntesis de Heráclito y Parménides. Pues Empédocles entiende que no existe una sola materia primigenia, sino que existían varias materias que dan origen a las cosas que existen y son los 4 elementos que nosotros conocemos de la antigüedad: agua, aire, fuego y tierra. Esos elementos siempre han existido porque nada puede salir de la nada. Recuerden la explicación de Parménides. Ahora bien, esos 4 elementos se conjugan, se suman de formas distintas. Bien, encontramos diferentes porciones de tierra, de agua, de aire, que se mezclan con otras como fuego, tierra. Es decir, que nos vamos a encontrar esos 4 elementos en distintas proporciones y esos 4 elementos en distintas proporciones a su vez se van a mezclar con otros elementos de esos 4 que también están en distintas proporciones. Bien, lo que va a provocar el cambio es precisamente la cantidad de proporción que hay de cada elemento. De igual forma, la mezcla o la proporción de esos elementos se da gracias, y miren qué original, a 2 fuerzas que mueven el mundo: el amor y el odio. El amor hace que los elementos se atraigan, ¿bien? Se conjuguen en distinta medida, pero se conjugan, ¿bien? No es la misma cantidad de elementos lo que va a provocar ¿verdad? El mouse, ni tampoco es la misma cantidad de elementos, de los 4 elementos, que va a crear la calculadora. Sin embargo, gracias al amor se unen. ¿Bien? Por su parte, el odio hace que se desintegre el aparato, el objeto. Bien, se separen. Así que nos encontramos en esta explicación tan sencilla cómo es que funciona el cambio en el mundo. Es decir, hay unas cosas que no cambian, esos 4 elementos, pero esos 4 elementos pueden ser encontrados en la naturaleza en distinta proporción. La proporción va a depender precisamente de la cantidad de amor o la cantidad de odio. Amor y odio son fuerzas que permiten esa mezcla, ¿bien? Ese cambio que hay en el universo. Y esto hace de igual forma que Empédocles sea una transición hacia los próximos personajes que vamos a estar discutiendo, que son los atomistas. ¿Por qué? Porque tanto el agua como el aire, el fuego y la tierra, aunque aparecen en distinta proporción, son la materia o los elementos indivisibles de lo que todo está constituido. Bien, así que seguimos con las explicaciones tan curiosas de estos pensadores presocráticos. Como venía diciendo, Empédocles es una transición, o constituye su pensamiento una transición hacia los atomistas. Empédocles, al igual que los atomistas, es considerado un pluralista. ¿Y por qué estos personajes son considerados pluralistas? Pues a partir
de distintos elementos o distintas unidades. Ellos explican la constitución del universo, es decir, que el universo está constituido a partir de algo más que agua o de algo más que tierra o de algo más que apeirón. Bien, están constituidos originariamente por otras cosas. En el caso de Empédocles nos encontramos 4 elementos, no es solamente uno. En el caso de los atomistas vamos a estar viendo cada uno por separado. Los atomistas son básicamente 3 los que usualmente se suelen estudiar. En el caso concreto del curso yo voy a estar saltando a Leucipo. Bien. Leucipo es un personaje que fue maestro de Demócrito, pero debido a que sus ideas, sus enseñanzas fueron capturadas por su discípulo y su discípulo las mejoró, las potenció, pues no los vamos a saltar porque constituye la mejor explicación la del discípulo, y nos vamos a quedar con Anaxágoras y con Demócrito. Ahora bien, Anaxágoras es bastante peculiar porque no logra ser un atomista en todo el sentido de la palabra, porque dentro de todo él habla de una especie de espíritu. Sin embargo, cuando nosotros estamos hablando de atomistas en filosofía, estamos hablando de aquel grupo de pensadores que formulan la hipótesis de que la naturaleza está formada por partículas diminutas, indivisibles, llamadas átomos, por eso son atomistas. La palabra átomo viene de no pedazo, de indivisible, de no divisible, de sin división. Y estos constituyen el grupo de pensadores que contribuye directamente al desarrollo de la ciencia, al convertirse en la primera tendencia materialista, así como determinista de la historia. Los atomistas, excepto Anaxágoras, van a entender que el espíritu no existe y que todo lo que hay es materia, y que esa materia funciona, se mueve, se une y se desliga gracias a unas leyes mecánicas, y esas leyes mecánicas están determinadas. Bien, ahora recordemos en todo momento que vamos a estar hablando de átomos, pero no en la noción moderna de átomo, como lo estudiamos en los cursos de ciencias. Vamos a tener el ancestro del átomo, ¿bien? La idea que es tomada por los científicos de la modernidad y que fue simplemente reiterada y perfeccionada por los aparatos a los que nosotros tenemos acceso. Sin embargo, tome en consideración de igual forma que vamos a estar hablando aquí de átomos como unidad mínima indivisible. Sin embargo, sabemos que a partir de los 60 del siglo pasado se sabe que la materia fundamental no son los átomos per se, sino algo más pequeño que los átomos, que son los quarks, y de los quarks es que están formados los átomos, ¿bien? Porque los neutrones y protones están formados, están compuestos de quarks. Así que continuamos. Vamos ahora en primer momento con Anaxágoras. Anaxágoras es un personaje bastante peculiar. Dijo en algún momento que la luna era una roca que reflejaba la luz del sol, que no era ningún dios, que no era Apolo, y eso no le cayó bien a los griegos, y por esa razón lo van a exiliar. Pero de igual forma presenta una idea bastante original de cómo está constituido el mundo, la naturaleza, el universo. Para él, la naturaleza está compuesta de unas partículas pequeñas, diminutas, pero son partículas materiales, que él llama semillas. Bien, luego, cuando Aristóteles está hablando, haciendo referencia al pensamiento de Anaxágoras, va a llamar a estas semillas homeomerías, como aparece en la diapositiva que ustedes están viendo. Esas semillas u homeomerías son unas piezas diminutas
que no son perceptibles a simple vista y que responden a un orden espiritual, funcionan gracias a una inteligencia no material o una especie de espíritu o mente espiritual que se conoce como nous o nous. Bien, esa mente creadora o esa inteligencia no material es la que permite el funcionamiento de esas semillas, la distribución de las mismas. Esa mente creadora o ese nous lo que hace es básicamente animar la materia, la penetra, ¿bien? Hace que la materia adquiera una especie de vida, ¿verdad? La materia va a estar regida pues esas partículas van a estar regidas de ese espíritu o mente creadora. Por esta razón es que Anaxágoras es conocido como uno de los primeros espiritualistas. Para los espiritualistas, todo lo que está vivo está regido por un espíritu. Y ojo, no confundan espiritista con espiritualista, porque el espiritista, bien, es, ¿verdad? Se deja llevar de una corriente que nace aproximadamente en la Europa del siglo XIX y que aúna otras tendencias y otras tradiciones, pero no tiene nada que ver con lo que nos referimos a espiritualista, filosóficamente hablando. Un espiritualista entiende que todo lo vivo está regido, está penetrado por un espíritu. Posiblemente para entender mejor las semillas u homeomerías podríamos utilizar el siguiente ejemplo que es bastante sencillo. Pensemos en el corazón. ¿Qué es el corazón? Es un músculo que, ¿verdad?, ayuda a que la sangre fluya por nuestro cuerpo. Básicamente es músculo y sangre. Es de eso de lo que está compuesto. Pues el corazón, según Anaxágoras, estaría compuesto de muchas semillas, ¿bien? Todas esas semillas componen el corazón. Pero ¿cómo son las semillas que componen el corazón? Pues las semillas que componen el corazón tienen un poco de todo: agua, aire, fuego, tierra, lápiz, pelo. Pero de lo que más contiene es tejido muscular, y sangre, porque el corazón es corazón precisamente por esas dos cosas. Es lo que hace que el corazón sea el corazón. Tiene muchos componentes esa semilla, pero lo que hace que el corazón sea corazón es precisamente eso, y su semilla, las semillas que componen el corazón van a tener en mayor medida eso. Igualmente podría pasar con los ojos. Pues hay un poco de todo, pero en las homeomerías o semillas que componen el ojo, pues abundan los bastoncitos, córnea, etcétera, etcétera. También nos puede servir como ejemplo, y llevando el pensamiento de Anaxágoras a el mundo contemporáneo, es pensar en el código genético. Nuestro código genético tiene las instrucciones que hacen que nosotros seamos nosotros. Pero si nosotros comparamos el código genético de nosotros Homo sapiens con otros mamíferos, nos damos cuenta de que el código es bastante parecido y donde varía es en pequeñas fluctuaciones. Por ejemplo, si nosotros vemos esta imagen que estoy apuntando con el señalador en color rojo, en la primera línea nosotros nos encontramos el código del ser humano, del Homo sapiens, pero en la línea de abajo nos damos cuenta de que el código es básicamente el mismo, excepto en este elemento aquí. ¿Bien? Y eso es lo que hace que el chimpancé sea chimpancé. ¿Bien?
Y abajo nos encontramos básicamente la misma historia, ¿bien? Pero después van a ver unas series de fluctuaciones que hacen que el orangután, el caballo, el perro, la rata, la vaca sean vacas, ratas, caballos, etcétera, etcétera. Bien, es la cantidad de material que hay en la semilla. Así pues, las homeomerías o semillas de Anaxágora son un antecedente inmediato de lo que van a ser los átomos, según Demócrito y según unas ideas originarias de Leucipo. Tanto Leucipo como Demócrito, que es el personaje que vamos a hablar a continuación, son exponentes originarios de lo que es el materialismo. Y cuando estamos hablando de materialismo, no piensen en la chica material Madonna o en una persona que le encanta tener objetos materiales. No, esto es un reloj de arena, dicho sea de paso, no. Estamos hablando de una persona que pertenece a esa corriente filosófica que establece que lo único que existe es materia, explica la realidad conforme a la materia. Es decir, no existen cosas no materiales como Dios, el alma, los ángeles. Bien, todo lo que hay es materia y vacío, átomos y vacío. El materialismo filosófico propuesto por Demócrito va a tener muchos adeptos más adelante en la historia de la filosofía. Uno de ellos va a ser Carlos Marx, quien, habiendo estudiado en detalle el pensamiento de los presocráticos, concretamente de Demócrito y otro pensador de más adelante, que es Epicuro, va a formular el materialismo histórico, o va a formular una teoría para explicar la realidad en base a las condiciones materiales del ser humano. Esto lo tenemos que tomar en consideración porque el material que nosotros estamos viendo en clase, después del examen o después que lo terminemos, después de terminar un capítulo, no se acaba ahí, se va arrastrando. Por esa razón, yo estoy todo el tiempo diciéndole, fulano pensó esto igual que Mengano. Bien, les intento buscar y conectar un filósofo con otro para que vean las influencias de uno a otro, porque de eso se trata la historia del pensamiento en Occidente, y de la mayor parte de las ideas que nosotros tenemos vienen de otras personas, se alimentan de otras personas y crecen con uno mismo cuando las desarrolla. Y por fin llegamos al último presocrático, al último filósofo de la naturaleza, Demócrito. Para comenzar, Demócrito es considerado un presocrático, pero, aunque se le estudia como presocrático, él no vivió antes de Sócrates, al contrario, fue su coetáneo, vivió al mismo tiempo. Sin embargo, los historiadores de la filosofía lo colocan dentro del grupo de los presocráticos porque sus preocupaciones eran distintas a las de Sócrates, distintas a las de los sofistas y distintas a las de Platón. O sea, él va a estar filosóficamente hablando, más ubicado en las preocupaciones sobre el cambio y sobre de lo que está constituido el universo, la naturaleza. A él le preocupa la naturaleza y es por esa razón que se le estudia fuera del tiempo de Sócrates, o no se le estudia con los sofistas ni se le estudia comparándole con sus coetáneos, sino como ¿verdad? Un pensador vinculado a los filósofos de la naturaleza, los físicos. Demócrito, al igual que Empédocles de Sicilia, aunque nacieron en distintos lugares, Abdera es una zona que era la pasada Tracia, lo que vendría a ser Bulgaria, Turquía y Grecia. Demócrito, como venía diciendo, al igual que Empédocles, viene de una familia de recursos y que éste se dedica a despilfarrarlos con sus antojos bastante excéntricos. Se fue a Oriente a estudiar con los magos, es decir, con los sacerdotes persas. Los reyes magos eran sacerdotes persas, por si no lo sabía, o eso es lo que se cree. Bien, y ahí estudia las matemáticas, entra en contacto con algunos
miembros de la escuela pitagórica y de igual forma cree en las propiedades medicinales de las plantas, de los cuarzos, de las piedras y hasta incluso piensa que puede predecir el futuro. Ahora bien, filosóficamente hablando, es un materialista. Él nos va a decir que lo único que existe es materia y átomos. De hecho, él desarrolla la idea de las semillas de Anaxágoras y nos dice, miren, lo único que hay son los átomos y espacio vacío. Átomos y espacio vacío. Los átomos, como bien señala el nombre, son indivisibles, son pequeños, son eternos, no se destruyen y tienen la misma edad que las estrellas. Se podría decir que sí, los átomos son diferentes entre sí, de la misma forma que los elementos de la tabla periódica son diferentes entre sí. Sin embargo, los átomos son macizos, ¿bien? Son fijos, no tienen conciencia, tienen entradas y salientes y cuando se combinan en distintas formas, hacen lo que hay en el mundo. El alma de igual forma está compuesta de átomos, según Demócrito, sino que los átomos del alma son distintos. Ahora, ¿a qué se parecen los átomos de Demócrito? Cuando yo estoy en el salón de clase, uso unos Legos que me regaló un ex. Bien, que yo sabía que le encantaban los Legos y pues me los regaló después de mucho tiempo. Es la única cosa que me regaló. Entonces, pues yo los llevo al salón de clase y los usamos, pero pues los dejé en mi oficina. Los átomos, según Demócrito, son como los Legos. Son eternos. ¿Alguno de ustedes ha visto un Lego romperse o desaparecer así de la nada? Yo sé que son pequeños, pero siempre uno los ve por ahí. Miren, esos mismos Lego que me regaló el ex, cuando yo estaba dando clase y tenía que salir a las millas del salón, los tiraba en la cartera y llega el día de hoy y sé que si busco la cartera, sé de qué color es la cartera, es una cartera color roja, encuentro algunas piezas y yo no sé, se multiplican las piezas, parecen eternas. Pues miren, los átomos de Demócrito son eternos, son indivisibles. ¿Usted ha visto un Lego romperse? No, precisamente la forma que tiene es para que no se rompa. Se diferencian en tamaño y forma. Pensemos que hay piezas de Lego de diferentes tamaños, formas y colores. Y las propiedades de la materia de las cosas van a variar de acuerdo al agrupamiento de átomos. Pues de igual forma, usted con las pequeñas piezas de Lego, usted puede formar distintas cosas, puede hacer casitas, puede hacer carritos, puede hacer naves, puede hacer el castillo de Hogwarts, puede hacer del Millennium Falcon, usted puede hacer 20.000 cosas con los Lego. Ahora bien, el cambio se produce gracias a que los átomos, bien, las piezas de Lego, se separan cuando chocan con otros átomos, bien, se desintegran. Están así armados, flotando en el espacio vacío y cuando chocan unos con otros, pues la colisión hace que unas piezas salgan del conjunto y a su vez se peguen con otras que también están en el vacío, con otras libres, se ensamblan. Es decir, que cuando se desintegran las piezas o los átomos, el conjunto de átomos es para volver a reagruparse. Eso es en el caso de los átomos que componen los elementos de materiales. Bien, los elementos de las cosas que nos rodean, los objetos que están a nuestro alrededor. Ahora, los átomos de la conciencia también son átomos materiales, porque no existe nada inmaterial para Demócrito, sino que los átomos de la conciencia son diferentes. En lugar de tener entrantes y salidas para conectar y reagruparse, como pasa con las piezas tradicionales del Lego que se ensamblan, bien, se pegan, se conectan. Los átomos de la conciencia, o de lo que vendría a ser el alma, son átomos lisos que no hay forma de que se puedan pegar tan fácilmente con otras piezas. Bien, ahora, cuando nosotros hablamos de muerte de una persona, sí podríamos decir que esos
átomos del cuerpo no se van a desintegrar del todo. De hecho, lo que hacen es reagruparse en otro cuerpo. Recuerden, chicos, la materia no se destruye, no desaparece, bien, sino que se transforma. Y pues para Demócrito también va a ser así. Así pues, la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Es más fácil que usted sufra un súper dolor por pisar un Lego. Es más fácil que usted termine destruido por un Lego a que el Lego se destruya. Pues piense eso. En el caso de los átomos que componen la conciencia, pues cuando el cuerpo ¿verdad? Pasa por este proceso de desintegración, pues el átomo, los átomos que componen la conciencia, pues simplemente pues pasan a formar parte de espacio vacío, pero no desaparecen, van a estar por ahí, va a estar por ahí. Así que vemos que estos pensadores de hace 2500 años, Demócrito uno de ellos, aunque hayan pasado muchos años, muchos siglos de por medio, siguen siendo autores o pensadores muy vigentes, básicamente en esta idea de que los átomos no se destruyen, sino que pasan a formar parte de otra cosa en ese espacio vacío que está por ahí flotando. Nos recuerda un poco a la ley de conservación de la materia, que también es conocida como la ley Lomonosov-Lavoisier, que es esa que nos enseñan en la escuela desde bastante temprano. La materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y es con Demócrito con quien vamos a terminar los filósofos de la naturaleza. Si usted tiene alguna duda, pregunta o comentario, no olvide escribirme. Sé que el material que hemos visto ahora ha estado comprimido y son muchos autores. Ahora, a continuación, en las próximas presentaciones, en las próximas lecciones, vamos a estar ya centrándonos en autores más concretos por más tiempo. Vamos a empezar con los sofistas para una transición hacia Sócrates, pero vamos a detenernos en Sócrates, en Platón, en Aristóteles. Sin embargo, es importante que nosotros cojamos estos presocráticos, estos filósofos de la naturaleza, como bloque para que nosotros podamos entender su proyecto, como podemos ver su proyecto en la naturaleza, explicar cómo funciona, cómo está constituida. Pero los próximos pensadores no va a ser así. En la próxima diapositiva voy a volver a hacer una síntesis para ¿verdad? Culminar este material de los presocráticos y comenzar con el nuevo material. Dentro de los filósofos de la naturaleza que hemos estado discutiendo en en el presente audiovisual, nosotros hemos estado hablando de los pluralistas. Los pluralistas, en lugar de dar una explicación única sobre el origen o arjé de las cosas o aquello de lo que todo está constituido, nos van a dar distintas alternativas que forman o producen la naturaleza, el universo, la realidad, lo que nos rodea. En un primer momento, nosotros estuvimos hablando de Empédocles, el filósofo de las sandalias flashy, el que se tiró en el volcán Etna y nunca retornó. Empédocles nos va a decir que la materia primigenia o el arjé, aquello de lo que todo está constituido, son los 4 elementos que nosotros conocemos de la antigüedad: agua, aire, tierra, fuego. Estos van a estar en mayor o menor medida en la naturaleza en distintas concentraciones gracias a el conjunto, por así decirlo, de dos fuerzas que intervienen en su agrupación: el amor y el odio. En un segundo lugar, Empédocles, que es la transición hacia los atomistas,
nos encontramos con Anaxágoras, para el que las semillas u homeomerías van a ser el arjé de las cosas. Las cosas están compuestas, se componen de las semillas. Las semillas son un antecedente directo de los átomos que van a aparecer legos en el pensamiento de Demócrito de Abdera. Si nosotros nos damos cuenta, en el caso de los atomistas e incluso en el caso de Empédocles, la materia primigenia o el arjé, aquello de lo que está compuesto las cosas, que son varias, ya sean átomos, semillas o los 4 elementos, están presentados como si fueran materia prima. Las cosas están compuestas de algunos de esos elementos, ya sean semillas, ya sean átomos, ya sean agua, aire, tierra. En el caso de los primeros presocráticos que vimos en clase, que nos presentan el agua, el aire o el apeirón, o ya sea también los números, cuando están hablando de arjé, están hablando de arjé como materia primigenia. Y es ahí la diferencia. Unos hablan de que las cosas están constituidas de ciertos elementos y otros hablan de que las cosas, además de estar constituidas de ciertos elementos, esos elementos crean, forman, gobiernan las cosas. Y ahí un tanto su diferencia. Con esto terminamos la recapitulación y en los próximos audiovisuales vamos a estar hablando de los sofistas y Sócrates.